Bienvenido al Observatorio Vodafone de la empresa. Este año nos subimos a la plataforma del Observatorio para conocer el estado de digitalización de nuestras empresas y administraciones públicas. Un año lleno de retos. Por eso el cuarto estudio del Observatorio Vodafone es el más relevante de su historia, con todos los datos, testimonios de empresarios y la visión de futuro de los expertos, con un objetivo: analizar el impacto real de la crisis en nuestro tejido empresarial y cómo la digitalización se ha acelerado y cambiado formas de trabajo. Toda la información de un estudio que ya ha realizado más de 10.000 entrevistas en sus 4 ediciones. Y ahora, más que nunca, el observatorio está cerca de los empresarios, ayudando a entender la realidad a través del cuaderno de los expertos y aportando soluciones e ideas innovadoras en las historias de clientes durante la crisis y en las entrevistas en formato podcast a pequeños empresarios, donde nos explican cómo están reinventando sus negocios. Ellos son los verdaderos protagonistas. Con la colaboración de Google, ISDI y MIT Technology Review a través de Opino. Con más de 300 testimonios de expertos y empresarios, 14 millones de visitas, 366.000 interacciones y un sentimiento positivo del 97%. Bienvenido al Observatorio Vodafone de la empresa. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este evento en el que vamos a hablar sobre la digitalización y la evolución del puesto de trabajo. Quiero arrancar dando las gracias a Carlos Serna de Lenovo y a Antonio Cruz de Microsoft por su participación en este evento y a Marc Vidal por conducirlo. Pero, ¿para qué realizamos un evento sobre el nuevo modelo de puesto de trabajo digital? Pues para explicarlo, os voy a dar algunos datos interesantes sacados del cuarto informe de digitalización del Observatorio Vodafone de la empresa que hemos presentado recientemente. En el último año, las empresas han duplicado las horas y las personas que teletrabajan. Las administraciones públicas han pasado del 18% de implantación del teletrabajo al 91%. Las pymes han pasado del 29% al 36% de implantación del mismo. El 44% de los directivos piensa ampliar el teletrabajo. Las empresas asumen los costes de equipamiento, el 66% de ellas. El 63% ve indispensable dotar de un dispositivo móvil a sus empleados. Y el 47% considera necesarias las herramientas de ciberseguridad. Pese a estos datos, las empresas y sus directivos todavía tienen muchas dudas sobre cuál es el escenario ideal y sobre cómo afrontar con éxito la transición del modelo de puesto de trabajo. Cada empresa tiene su modelo. Los hemos visto: 100% teletrabajo, 100% vuelta al presencial, modelos híbridos y modelos basados en el perfil de los empleados. No sabemos cuál va a ser el modelo final, pero lo que sí que vemos es que este debate existe. Por otro lado, vemos también que los fondos de recuperación Next Generation presentan una oportunidad para afrontar definitivamente y con éxito la evolución digital tanto de las empresas como de la administración pública. Pues bueno, pues este es el objetivo que persigue el evento: poner de manifiesto los cambios que están teniendo lugar y ayudar a empresas y administraciones públicas a prepararse con garantías para afrontarlos. ¿Y quién mejor que nuestro invitado de hoy, Marc Vidal, para compartir en primera persona su opinión sobre la evolución del puesto de trabajo? Marc es considerado una de las figuras más influyentes en economía digital en España, además de un reconocido formador, colaborador en televisión, inversor tecnológico y escritor. Marc, bienvenido y muchas gracias por compartir tu visión con nosotros. Espero que lo disfrutéis. Buenos días, Jesús. Muchas gracias por la introducción y la verdad es que un lujo, ¿no?, acompañaros en esta ruta que estamos haciendo por toda España de forma virtual, pero bueno, lo estamos haciendo y al final tiene todo su sentido hablar de nuevas formas de trabajar, hacerlo de este modo también, ¿no? Y a mí me gustaría empezar con una reflexión acerca de la sensación que tenemos de que lo que estamos viviendo es algo absolutamente inédito, que es la primera vez que nos pasa, o evidentemente lo que nos ha pasado con respecto a la crisis sanitaria tiene mucho que ver con algo nuevo, ¿no? Al fin y al cabo lo que sucede es algo que ha sucedido muchas veces y es que ha habido como un detonante desde el punto de vista, en este caso sanitario, pero un detonante que ha puesto en revolución todos los elementos tecnológicos que teníamos ya funcionando hasta la fecha. Los seres humanos solemos vivir como una crisis, como un parto doloroso cada una de nuestras revoluciones tecnológicas. Y no solo eso, sino que además le ponemos pues palos en las ruedas, ¿no? Nunca mejor dicho, si hubiésemos podido conducir
uno de los primeros vehículos a motor inventados a finales de 1870, 70 y pico, hubiésemos tenido que contratar a una persona que se tenía que ubicar delante de nuestro vehículo y que se llamaba Red Flagger, el hombre de la bandera roja, que se ponía unos 10 metros por delante del vehículo a motor porque se consideraba que el riesgo de accidente era enorme. La cuestión es que durante unos años eso se mantuvo y durante esos años la innovación en el ámbito del vehículo, de los coches a motor, pues fue nula, porque ¿para qué hacer un coche más rápido si no podías ir más rápido que una persona? ¿Para qué hacerlo más cómodo si apenas valía la pena circular con ese vehículo? ¿Para qué ponerle incluso faros si ya había alguien delante que te decía si venía alguien o no? Y esto es habitual. Es habitual no identificar a veces los cambios rotundos que la tecnología nos proporciona, que mientras están sucediendo, pues como los tenemos tan cerca, no acabamos de tomar la dimensión exacta, ¿no? Todo lo que nos rodea, todo lo que se está gestionando a partir de esa modificación, por ejemplo, del puesto de trabajo, pues es un cambio notable. Lo que pasa es que no tenemos muy claro la definición final de todo ello. Empieza a haber teorías. Hay quien habla de mundo híbrido, hay quien habla de que el teletrabajo no se va a ir, hay quien habla de que incluso se está cambiando el concepto, el contrato social llamado empleo va a ir modificándose. Lo único que sabemos es que estamos como ante una erupción volcánica, la lava empieza a recorrer la ladera cuesta abajo y se lleva todo por delante. La gente sale corriendo de ese lugar y se instala en las montañas de alrededor y observa lo que está sucediendo y observa cómo esa lava se lo lleva todo por delante. Solo adivinan una cosa, de que todo va a cambiar. No tienen muy claro cómo va a ser el paisaje final, cómo va a quedar todo eso cuando la lava quede completamente solidificada. Lo único que saben es que va a cambiar. Y así estamos nosotros, mirando desde las laderas alrededor de una erupción. Lo único que sabemos también es que cuando todo cambia, es importante abrazar ese cambio, porque cuando todo cambia, el que cambia no siempre gana, se acerca, pero el que no cambia, ese siempre pierde. Y esa es una máxima que se ha producido desde hace mucho tiempo. Evidentemente hay excepciones, pero la norma general es esa, ¿no? Y no ponernos en esa circunstancia a veces nos puede llevar a no conseguir los objetivos planteados, ¿no? Pero esa situación en global va a ir definiendo una situación económica que cayó y de la cual hay que salir. Y la salida de esas situaciones económicas que se les puede llamar perfectamente crisis, pues tiene diferentes fórmulas. Se está hablando de que saldríamos en forma de V, en forma de W. En realidad vamos a salir en forma de K. Imaginaos la letra K, que tiene un palo muy largo, que es el punto inicial, como estaba la economía en 2019. Cae definitivamente porque nos obligan ese shock de demanda, ese shock de oferta, empieza a subir la economía hasta un punto intermedio que es en el que podríamos ubicarnos ahora y es aquí donde empiezan las dos diagonales de la K, es aquí donde se va a definir exactamente cómo se sale de la crisis. Unos irán en la diagonal baja de la K y otros irán en la diagonal alta de la K. Los que van en la diagonal baja serán empresas que no abracen la tecnología de forma adecuada, que no se conviertan en empresas eficientes, que no entiendan el nuevo modo de empleo. En la parte superior de la K, en esa diagonal superior, estarán las empresas que sí hagan todo eso, que se hagan eficientes, que incorporen la tecnología de un modo transformador, pero hay una actitud, una revolución íntima que tenemos que desarrollar todos, cada uno de nosotros. Y a mí me viene a la cabeza una situación personal que me sucedió a finales de los 90 cuando trabajaba en París. Era un tipo que llegaba muy puntual al despacho, llegaba pues a las 8 menos 10, 8 menos cuarto, me encantaba llegar pronto. De repente un día empiezo a llegar tarde después de un año y mi jefe de entonces se me acercó y me dijo, a ver, Marc, ¿a ti qué te pasa? O sea, tú porque eres un tío puntual desde hace un año y ahora ¿por qué llegas tarde? Y digo, joder, porque estamos en crisis. Digo, yo es que antes venía con mi vehículo privado y pues en media hora estaba aquí, pero ahora que estamos en crisis y tengo que ahorrar y que tengo que ir con mucho cuidado, pues cojo el transporte público, me es imposible llegar a la misma hora que antes. El tío se quedó así y me dice, Marc, esta es la peor decisión que se puede tomar. En un momento como el actual, en un momento, como tú dices, de crisis, lo que hay que hacer es acelerar. O sea, la mayoría de personas van a pensar como tú. Y es precisamente ahora el momento de adelantarles. Es el momento de invertir en ti. Es el momento de acelerar, adelantar y ponerse en marcha más que nunca, porque precisamente es cuando aparecen la mayor cantidad de oportunidades porque se vacía algo el escenario. La tecnología es el cómo y nosotros somos el por qué. Y cuando tenemos esa actitud para trabajar, por ejemplo, con un buen partner y con una buena tecnología, nuestra actitud hacia esa tecnología nos tiene que demostrar o nos tiene que estimular a hacer las mejores preguntas posibles a esas tecnologías para que nos ofrezca las mejores respuestas posibles. Muchas gracias. Bueno, aquí estoy otra vez. Voy a estar todo el ratito pero ahora, después de toda esta pequeña introducción en la que hablamos de que la tecnología va a ser ese driver
que nos permita pues, ser más flexibles para gestionar un momento de incertidumbre y de crecimiento, al final de cambio y de estímulos tecnológicos para conocer mejor a nuestro cliente, para venderle más, viene ahora pues una situación que yo creo que es la gran oportunidad y que tiene que ver con los fondos Next Generation, y por eso vamos a comentar algo sobre ellos. Vamos a comentarlo tenemos el placer, el honor realmente de tener a alguien que sabe mucho de tecnología, pero que también nos puede hablar perfectamente de esos fondos Next Generation. Es Francisco Gómez. ¿Qué tal? ¿Estás aquí? Oye, un placer. Francisco Gómez es el subdirector general de Planificación y Gestión Económica de Madrid Digital, de la Comunidad de Madrid. Vamos a conversar un poquito sobre esos fondos o sobre cómo estamos o si estamos preparados para afrontar lo que significa que nos llegue, dicen que mucho dinero, pero por lo menos que nos llegue un dinero que no estaba previsto y que está enfocado especialmente para temas tecnológicos. Yo te quería preguntar, ya que estamos en la antesala de la mayor aceleración tecnológica que hemos vivido en mucho tiempo, eso es evidente, ¿tú crees que, sinceramente, que el tejido productivo, incluso la administración pública, en este caso en Madrid, que es la que tú conoces, estamos realmente listos para aprovecharlo? Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a Vodafone la invitación al evento. Lógicamente, reconozco y confieso que estoy un poquito abrumado porque por compartir con una serie de expertos, mucho más expertos que yo en la materia, este rato y este momento. Y bueno, a partir de ahí, respecto a la pregunta que me hacías, Marc, ¿está la administración preparada para asumir este reto, incluido los fondos Next Generation? Yo creo que las administraciones públicas de este país se encuentran en una situación bastante buena respecto a la digitalización general de las administraciones de los países de nuestro entorno, vamos a decirlo así. No creo que tengamos ninguna desventaja y en algunos aspectos creo que durante los últimos años se ha avanzado y estamos en posiciones incluso de liderazgo. Hay que reconocerlo así. La Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo durante los últimos años enorme en este proceso de... En aquel momento no se llamaba tanto de digitalización porque a veces los términos van surgiendo un poco según se va avanzando, pero yo creo que sí que ha hecho ese esfuerzo y está muy bien posicionada. ¿Qué puede suponer los fondos Next Generation? Pues lógicamente son una oportunidad. Yo creo que estos fondos, yo empezaría por decir que son en primer lugar un síntoma de que por primera vez la Unión Europea ha tomado conciencia de que tiene que hacer algo. Francisco, un segundo. Me dicen que te desconectes los auriculares. Ah, sí. Se te oye muy bajo. Se oye muy bajo. Si los desconectas, a ver si podemos... ¿Ahora mejor? Ahora, mucho mejor. Vale, bueno, pues perdonad. Decía que los fondos Next Generation son en primer lugar una muestra de una reacción y de la Unión Europea que por primera vez yo creo que ha sido consciente de que tiene que tomar decisiones proactivas para impulsar su economía. Yo creo que la desgraciada pandemia que hemos sufrido, o de la desgraciada pandemia, todos hemos aprendido cosas y la Comisión en este caso, que fue la que propuso los fondos, también. Yo creo que por primera vez en los últimos años Europa ha sido consciente de que tenía que tomar la iniciativa para impulsar y para recuperar su economía más allá de factores externos. Y estos fondos no dejan de ser un mecanismo para impulsar esa economía, esa recuperación, centrada en unos ámbitos muy concretos, con unas políticas palancas muy predefinidas, pero yo creo que eso es un elemento muy importante. Dicho eso, la transformación digital, y quiero que se me entienda bien, debería estar o deberíamos disociarlo de los fondos. La transformación digital es una necesidad. Haya fondos o no haya fondos. Un poco en la línea que comentabas tú, Marc, o evolucionamos o nos quedamos atrás. Esto es así de sencillo. Estos fondos lo que sí que han obligado a todos los países, a todos los Estados miembros y a las comunidades autónomas, en el caso de España,
a definir unos programas de actuación en esa línea, donde se identifican proyectos, algunos muy ambiciosos, pero todos orientados en la misma línea para conseguir y perseguir esa transformación. Una transformación que, en definitiva, lo que busca es mejorar la vida de los ciudadanos. O sea, esto es muy sencillo. La transformación es un mecanismo, es una herramienta, no es una finalidad. La finalidad es mejorar la vida de los ciudadanos a través de ganar en eficiencia las administraciones. Las administraciones públicas tienen que ganar en eficacia y en eficiencia. Y la transformación digital no deja de ser una herramienta para ganar en esa eficiencia. Y los fondos lo que sí que van a ser es un elemento que van a permitir impulsar en un primer momento ese proceso de transformación transformador y ese proceso de digitalización. Y hay que enmarcarlos ahí. Los fondos no van a ser la solución a todos nuestros problemas, pero sí que debemos ser lo suficientemente inteligentes y con una visión de país para que esos fondos sean realmente una palanca y tengan un efecto multiplicador sobre ese proceso transformador. Y en gran medida dependerá de nosotros, de que sepamos seleccionar esos proyectos que tengan un factor multiplicador más grande, que tengan una repercusión mayor en el ciudadano, que permitan una transformación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la justicia, la educación, el empleo. En definitiva, una vez enmarcado el problema, queda lo más difícil, que es lo que comentabas tú, ejecutarlo. Y la ejecución no es fácil. No es fácil. Eso es lo que, o sea, por lo menos a mí y a más gente nos preocupa, ¿no? Evidentemente, por un lado, dejar claro que los fondos europeos no son para subsanar la deuda contraída con respecto a, pues evidentemente, a todo el amortiguador social que se tuvo que crear durante la pandemia, pero que tenemos como un histórico no demasiado halagüeño, ¿no? Es decir, España en general, toda España, pues los fondos de cohesión no ha sido capaz de gestionarlos o por lo menos de ejecutarlos en más allá de un 38% en 12 años, ¿no? Entonces dices, ahora que llega mucho más dinero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el reto realmente de gestión que tú interpretas que vamos a tener delante? O sea, ¿tenemos suficiente gente para ponerlo en marcha o talento? O sea, ¿realmente vamos a poder? ¿Cuál es el problema o dónde está el reto a superar? No solo en la elección de esos proyectos, que eso está claro que tienen que ser el motor de cambio, ¿no? De cómo vamos modificando cosas y vamos contratando a gente que hasta ahora no tiene trabajo, pero sino, ¿dónde está el problema? ¿Qué hay que superar para que no nos pase lo que nos ha pasado hasta ahora? Pues superado el problema de la identificación, que para mí no es menor, os lo reconozco, yo creo que ahora hay encima de la mesa muchos proyectos identificados y tenemos que ser capaces de hacer esa selección con criterios de optimización de recursos. El segundo problema, efectivamente, son los recursos. Y aquí ya no es un problema de la administración o de las administraciones públicas exclusivamente. Es un problema del país. Es un problema de las empresas también. Es un problema de definir mecanismos de colaboración público-privado que permitan optimizar esos recursos. Y yo creo que hay un problema que no sé si somos capaces de vislumbrar, pero que yo en estos meses donde ya íbamos trabajando con los fondos, con los proyectos y con el mecanismo, que es un problema de planificación. En este país, pero esto es una opinión muy personal, no es nada tecnológica ni nada científica, a veces trabajamos muy por impulsos y nos entran muchas prisas por solucionar todo de forma muy rápida. Los fondos están planificados para ejecutarlos hasta el 2026. Nos quedan 5 años. Si hacemos un análisis o cuantificamos los fondos, realmente subvenciones no reintegrables van a llegar en torno a 80.000 millones, que son muchos millones. Sí, no los teníamos. Buenos son. Yo no los gano ningún día. No. Y hay meses que menos mal para llegar, pero bueno. Exacto. Son muchos millones. Pero son 80.000 millones para un país que tiene 46 millones de habitantes, o 47, que tiene un Producto Interior Bruto prácticamente de 1,5 billones de euros al año.
y que tiene 5 años para gestionarlo. Y yo lo que veo es que hay muchas urgencias. Y en las urgencias creo que se está perdiendo el foco en lo que decía al principio, en la necesidad de identificar bien los proyectos que sean más innovadores, que tengan un efecto multiplicador más grande, que impulsen realmente aquellos servicios que sean más esenciales, teniendo en cuenta que hay otros que no hay que dejar atrás. Como decía al principio, los fondos no es la única fuente de financiación. Debe haber muchas, efectivamente. Hay fondos estructurales ahí que también permiten la financiación de muchas actuaciones dentro de las administraciones públicas, y durante el último decenio pues hemos sido capaces de ejecutar lo que hemos ejecutado, muy poco. Entonces, yo creo que como país sí que debemos hacer ese esfuerzo de planificación. Yo creo que las prisas no son buenas. Hay que tener ese horizonte de esos 5 años, y después del 2026 tenemos que ser conscientes que vendrá el 2027. Sí, habrá claro. otros proyectos, habrá otra planificación, habrá otros recursos. Yo creo que, por simplificar lo que me comentabas antes y por concretar 3 riesgos, la identificación de proyectos que tengan efecto multiplicador, la capacidad de nuestro mercado laboral, que efectivamente creo que es bastante estrecho en el ámbito en el que nos movemos y que puede suponer algún riesgo, pero con ese horizonte temporal más a medio largo plazo también se puede superar. Ahora, si entendemos que el problema termina el 31 de diciembre del 2021, pues lógicamente tenemos un problema serio. Si me dijeras, y hasta 31 de diciembre del 2021, pues no podemos hacer nada de nada. Ahora, con un horizonte temporal de 5 años, incluso el mercado laboral, se puede influir en él, se puede conseguir que nuestros jóvenes dirijan un poco su vida profesional a aquellos ámbitos donde el mercado de trabajo va a exigir una mayor fuerza, o va a requerir más demanda. Y bueno, yo creo que... Y luego, como decía, el tercer punto, la planificación. No debemos precipitarnos. Tenemos 5 años para ejecutar. 5 años son muchos años. Luego será muy corto, pero en 5 años se pueden hacer muchas cosas. Y estamos hablando de 83.000 millones, 80.000 millones, que en definitiva, para que nos hagamos una idea, los presupuestos generales del Estado de este país superan los 300.000 millones al año. Entonces, hay que relativizar también todo y pensar que efectivamente ese dinero bien empleado en proyectos estratégicos será muy productivo. Si me permitís que haga una comparación, si volvemos a repetir los errores del 2010 con el Plan E, pues esos 80.000 millones al final estarán en el cubo de la basura. Entonces, intentemos que no pase lo mismo que entonces, que por precipitarnos, por seleccionar proyectos que no tenían ningún impacto, pues el dinero que se utilizó pues tuvo el efecto que tuvo. Lo recuerdo además perfectamente porque yo soy funcionario del Tribunal de Cuentas y me tocó auditar el Plan y realmente los objetivos que se cumplieron con el Plan, pues prefiero no detallarlos, pero... No. Porque, a ver, conocemos todos. Sí, bueno, claro, además pasa que el Plan E, como veníamos de un pinchazo en un sector muy concreto, parecía que había que estimular ese sector. Efectivamente, pues se demostró que eso al final no impulsó la economía porque estaba roto ya un sector, pero, ¿no? Estaba... porque se cayó en esos... Sí, claro. Se cayó en esos 2 defectos. La falta de análisis y la improvisación. No, sí, yo los critiqué mucho, pero que sí que es cierto que claro, la situación ahora es extremadamente distinta porque los fondos ahora se plantean para modificar el modelo productivo. Y sí que coincido contigo en el hecho de que decir, hombre, si esto es a 5 años vista, pues vayamos tranquilos, o sea, definamos bien las cosas, seamos transparentes en la exposición de lo que se tiene que hacer y quién lo va a hacer, porque aquí hay un problema y es que como hay la urgencia, sabiendo que se acaban una serie de amortiguadores sociales vinculados al empleo, con lo cual va a haber problemas en los próximos meses con respecto pues, al incremento probablemente de parados o de diferentes cosas, ¿no? Evidentemente la crisis económica pues tiene ese delay, ese retraso que se va a ir incorporando, entonces hay como urgencia de que los fondos estimulen a partir de ese nuevo modelo productivo la generación de empleo.
y nos olvidamos de que ahora mismo hay un 50 y tantos % de gente que está o sobrecualificada o infracualificada, no hace match con el modelo de empleo actual, y eso yo creo que esa es, como tú decías, es la clave de que la gente joven encuentre para lo que se ha formado o se forme para lo que existe o vaya a existir. Para lo que necesita el mercado, lógicamente. Luego, pues, sin entrar en más detalles, pero por comentar un par de cosillas, luego la aplicación y la gestión de los fondos pues requerirá, lógicamente, pues mucha colaboración entre administraciones. Creo que hay que establecer un modelo de cogobernanza entre la administración central y las comunidades autónomas, incluso las corporaciones locales. Creo que hay que tener criterios claros de reparto de los fondos. Creo que hay que dotarse al modelo de una transparencia que ahora a lo mejor no existe. Creo que se le tiene que dotar de un modelo más centralizado en el sentido de que más homogéneo. Ahora el modelo de conferencias sectoriales pues es bastante disjunto, es bastante heterogéneo, no tienen criterios comunes, entonces hay un poquito de confusión. Pero eso ya es la operativa del día a día, que yo creo que eso a lo mejor requeriría un análisis más profundo, pero bueno, que también, lógicamente, si queremos que esos fondos sean efectivos, pues habrá que analizarla. Confiemos que sí. Oye, te pido que te quedes, vamos a pasar ahora a una mesa que, como tú decías, es de lujo. Vamos. Pues como os decía, bueno, aquí se nos queda Francisco, que es bueno que siga, que como sabéis es el subdirector general de Planificación y Gestión Económica de Madrid Digital en la Comunidad de Madrid, y vamos a invitar a Antonio Cruz, director del Modern Workplace España de Microsoft, que alguien tiene un microfonillo por ahí demasiado abierto. Tenemos a Esther Mateo, que es la directora general de Seguridad y Procesos y Sistemas Corporativos en Adif, a Carlos Serna, que es el Channel Manager en Lenovo, y con ellos y ella vamos a conversar, vamos a profundizar un poquito en todo lo que hemos hablado con Francisco, de esos retos que hemos encontrado en esa implantación de nuevas tecnologías, de los métodos de trabajo. ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? Antonio. Muy bien, gracias, Marc. Muy bien. Esther. Muy bien, encantada de estar en esta mesa tan interesante. Un placer tenerte aquí. Carlos, ¿cómo va la vida por ahí? La vida va entre muy bien y extraordinario. Es como tiene que ser. Como tiene que ser, ¿no? Dice que lo del vaso medio vacío, eso es una tontería. O sea, el vaso está por llenar, joder. Está por llenar. Pero nada, ni sobra medio vaso ni nada. Ya lo llenaremos y lo vamos a llenar en los próximos minutos. Yo querría empezar por Esther, porque, bueno, por lo que supone tu empresa, tu organización, pues habréis encontrado un montón de retos, de problemas en todo lo que tiene que ver con la implantación de las nuevas metodologías de trabajo que hemos vivido en los últimos meses. O sea, explícanos un poquito cómo lo habéis resuelto, cómo lo habéis vivido. Lo hemos vivido con muchísima intensidad, pero si no se llega a producir la situación que se... Yo oigo retorno de voz, no sé vosotros. Si no se llega a producir la situación que se generó, posiblemente hoy no estaríamos hablando de lo que estamos hablando y no se habrían facilitado otras situaciones o otros debates que han sido muy interesantes o que están siendo muy interesantes y que van a facilitar un futuro mucho mejor en este sentido. Algunas de las situaciones que nosotros nos hemos encontrado han sido pues situaciones lógicas en la administración, como que no teníamos automatizados todos los procesos. En algún sentido ha habido que improvisar, incluso fomentar una digitalización acelerada. En Adif, sé que pasa en otras administraciones, pero desde luego te lo digo porque llevamos a gala que antes de digitalizar pasamos por un análisis, simplificación, automatización y digitalización. Es muy fácil asimilar digitalización a renovación tecnológica y no queremos caer en eso porque perderíamos la gran oportunidad, como ha dicho antes Francisco. Con lo cual, no teníamos, voy a contar la singularidad de gente que hemos tenido en Adif, no teníamos todos los procesos automatizados. Tenemos un surtido no menor de aplicaciones de uso interno, quiero decir, de conexión interna que no permitían una conexión desde fuera. Ha habido que acelerar el proceso que permitiese que los trabajadores desde fuera pudiesen acceder a ellas. Ha habido que adaptar
sistemas de gestión de identidades. Esto ha sido esencial. Como antes en el previo estaba comentando, hay una masa importante en Adif que no puede teletrabajar por la función que realiza y que exige que el trabajador esté en su sitio. Pero hay unos 4.000 trabajadores que sí pueden hacerlo y para ello ha habido que desarrollar esta gestión de identidades. Creo que ha sido un excelente momento cósmico para empezar a promover una nueva forma de medir el desempeño de los trabajadores. No podemos seguir con la tendencia del presencialismo ni del control de cuántas horas estamos en la oficina. Y creo que no habría llegado si no llega a ocurrir la situación que tenemos. Y como reto, digamos, más doméstico, pero que también ha sido, pues ha sido muy complicado conseguir suministros, equipamiento en un tiempo récord, pues porque no había abastecimiento. Y ahí estábamos todos. Igual que había el problema de las mascarillas, que estaba muy bien visualizado, pues la administración pública tenía problemas de abastecimiento para poder dar ese kit de teletrabajo que permita trabajar en circunstancias similares a las de la oficina. Básicamente estos han sido los retos en los que hemos superado, pero que inicialmente eran relevantes. Has dicho además que ha llegado el momento de diferenciar eso, o por lo menos de dejar de lado ya esto de las horas, del cumplimiento laboral. Sinceramente, yo tengo la sensación, se lo explicaba ayer a alguien, de que realmente el siglo XXI empezó en marzo del año pasado. Sí. Porque es verdad que tenemos tecnologías asociadas que han ido mejorando en 20 años, pero realmente no nos había cambiado nada relevante en nuestra vida. Bueno, un poquito alguna cosa. Y ahora, sinceramente, el debate yo creo que no va a estar tanto, como tú dices, en teletrabajo sí o teletrabajo no, sino en el propio concepto del trabajo. Es decir, venga usted cuando quiera, haga lo que considere, pero cumpla con una serie de planteamientos que ahora el nuevo empleo exige, ¿no? No sé vosotros, bueno, ¿querías decir algo? Solo una cosa, esto pasa por un tema hipermanido y es estar orientado a objetivos o no. Si lo único que se mide es estar o no estar, o si de verdad estamos orientados a determinados objetivos medidos con buenos KPI que permitan esa medición de desempeño. Era lo único que quería añadir. Bien añadido. Pero yo quería saber, Carlos, en Lenovo, vosotros esto, ¿cómo lo veis? Ese nuevo, probablemente, nuevo concepto del contrato social llamado empleo, ¿no? O la ventaja de ese, no sé si llamarle trabajo híbrido o ese cambio ya. ¿Cómo lo veis en Lenovo todo esto? ¿Cómo lo veis? Nosotros lo vemos, bueno, como empresa tecnológica lo vemos como con mucha naturalidad. Nosotros ya estábamos teletrabajando y, de hecho, pues desde el primer día que se anunció que se cerraban los colegios, yo al día siguiente ya estaba trabajando y todo mi equipo estuvimos teletrabajando ya hasta, no sé, 4, 5, 6 meses, hasta el verano por lo menos, hasta que volvió un poco la normalidad. Entonces, con mucha naturalidad, todos nuestros procesos estaban automatizados, teníamos todas las herramientas, gestión de identidades, conexiones externas, VPNs, todo el tema de la seguridad. En todos nuestros portátiles llevamos integrado un 4G, que es hasta ahora lo que teníamos. Entonces, con muchísima naturalidad, no nos ha supuesto ningún problema desde el punto de vista tecnológico de procesos o de organización. También es verdad que en Lenovo, pues no como en Adif, pues nosotros todos podíamos teletrabajar, todos, sin excepción. Entonces ha sido muy natural, nos hemos tenido que acostumbrar a otras cosas. Para mí lo más importante no ha sido el reto tecnológico, digo, dentro de lo que es nuestra empresa, porque eso estaba subsanado, ¿no? Ha sido más el tema de la gestión de las personas, lo que decía también importantísimo Esther. Nosotros siempre trabajamos ya desde hace muchísimos años por objetivos. Ni medimos las horas, ni los horarios, hacemos lo que tenemos que hacer para llegar a los objetivos. Entonces, también con mucha naturalidad en ese sentido. Y bueno, hemos tenido que hacer muchas cosas que se nos han ido ocurriendo para estar más cerca de los equipos, que los equipos se vieran arropados, motivados, intentar reducir el tema del estrés de estar con los niños, con el otro día en otra reunión que tuve que el gato se me pasó por encima de la mesa, todas estas cosas, y tener que trabajar y cuidar de las familias, y estar con nuestras parejas continuamente. Yo siempre digo que los mejores momentos de mi vida son cuando estoy con mis hijos y los segundos mejores momentos de mi vida es cuando estoy sin mis hijos. Sí, entonces, sí, bueno, y a veces en orden inverso. A veces en orden inverso. Entonces, el tema de la gestión, de la motivación, etcétera, compartir ideas, creatividad, etcétera, ha sido lo más, estar cerca de nuestros clientes de forma virtual, haciendo aperitivos virtuales, etcétera, ha sido lo que hemos tenido que cambiar en nuestra forma de trabajar, pero lo demás ha sido parecido.
Esto abre una ponencia, el mundo de los gatos en las conexiones, pero lo dejaremos aparte, no lo vamos a tratar hoy, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que incluso al final vamos a ir a un concepto, tal vez, quién sabe, en el que vamos a hablar de teletrabajo y ocio, ¿no? O sea, vamos a ir a la oficina a hacer otras cosas que antes no se consideraban para nada empleo, ¿no? De hecho, muchas de las cosas que hoy hacemos ya, hace 5 años nadie hubiese dicho que eso era trabajar. Y cosas que vamos a hacer dentro de 5 años, ahora las consideramos que esa no es parte del trabajo. Es probable que estemos generando ese cambio. No sé cómo lo veis en Microsoft, Antonio. Pues completamente de acuerdo contigo y la verdad es que no puedo sino refrendar las palabras tanto de Carlos como de Esther. Yo creo que estamos viviendo ahora lo que se llama la paradoja híbrida, es decir, los trabajadores piden más flexibilidad a la hora de trabajar y trabajar donde quieran, pero igualmente cuando van a la oficina buscan una colaboración mucho más estrecha. Por lo tanto, cambia yo creo el modelo global, que no es el trabajo híbrido, creo que no es desde donde trabajas, sino es cómo trabajas desde donde trabajes. Y aquí pues metemos en la ecuación varias cosas. Lo que has dicho antes, Esther, es completamente cierto. Es decir, tienes que salvaguardar lo primero la identidad, que es la seguridad. Y hablaba de dispositivos, hablaba de identidades. Al fin y al cabo es tomar una aproximación completamente distinta a la seguridad. Ya no es la seguridad corporativa, es la seguridad Internet First Approach, ¿no? Desde donde estés, poder conectarte de forma segura desde cualquier dispositivo que puedo provisionar remotamente, es decir, que no tenga que pasar por IT de la empresa en cuestión y puedo utilizarlo desde mi dispositivo personal, salvaguardando y separando la parte profesional y personal. Pero como te decía, yo creo que es un modelo completo que afecta a las personas, como decía Esther, ¿qué hago con las personas? Las personas no es... Por supuesto, es medirlas por objetivos, pero no solamente medirlas por su productividad, es decir, medir su productividad y su bienestar. Hemos visto el agotamiento, el hastío que ha traído el trabajo remoto obligatorio a la gente, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que los equipos se sientan bien, aunque estén remotos? ¿Cómo canalizamos lo que decía igualmente Carlos, ¿no? La innovación dentro de la empresa cuando los equipos están más separados. Hemos visto que los equipos cercanos se han unido más, pero los remotos se han separado y la innovación pues se ha visto resentida, ¿no? Entonces, hay un montón de retos y yo creo que la tecnología lo que tiene que ser el catalizador de cómo acometer esos retos, porque el camino no tiene vuelta atrás. Yo creo que esto todos lo tenemos claro y que esto ha llegado para quedarse y, como decía nuestro consejero delegado, en 2 meses hemos visto la transformación que deberíamos haber visto en 2 años. Pero es que y ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta atrás, ¿no? Dice que ha hecho más todo lo que hemos vivido por la transformación digital, que no sé cuántos comités ahí explicando ni consultores, jefes de digital con unas presentaciones de la leche de que esto es el futuro y no te hacía caso ni Dios. Y llega el tinglao que nos ha pasado y lo ha cambiado todo, ¿no? Bueno, para aterrizarlo, de todos modos, en Madrid Digital, Francisco, vosotros, ¿cómo gestionasteis el principio y el final de este tinglao? La verdad es que me cuesta incluso hasta recordarlo. Sí, parece que haya pasado. La realidad es que el Madrid Digital fue duro, no en Madrid Digital como tal, sino en la Comunidad de Madrid, porque el efecto de la pandemia en un principio en el ámbito sanitario tuvo un efecto tremendo y eso nos condicionó a todos. Yo creo recordar que se declara el estado de alarma, me parece que el día 13 de marzo. 14. El día 11 nosotros ya dejamos de venir a la oficina y a partir de ahí comienza un maratón express para conseguir dotaciones, equipamiento, medios para garantizar la prestación de los servicios esenciales, servicios críticos de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, para dotar al ámbito sanitario de unas capacidades que en aquel momento, pues, lógicamente no tenía. La verdad es que fue el mes de... Pero, o sea, ¿pero fuisteis igual de productivos o bueno, ahora, ¿qué problemas hubo? Dinos el problema. Salimos en masa absolutamente todos de la oficina. O sea, fue un miércoles estábamos todos en la oficina y el miércoles ya no había nadie.
Nosotros, afortunadamente, en Madrid Digital, como comentaba antes en el caso de Lenovo, sí que teníamos medios para teletrabajar, por lo menos dotación de equipos, prácticamente la práctica totalidad de la plantilla. Es cierto que a nivel de conectividad de VPN pues no teníamos todos, pero sí que teníamos una gran parte. Entonces, el trabajo se consiguió estabilizar prácticamente de forma automática. A la semana siguiente ya estábamos prestando servicios esenciales a la Comunidad de Madrid y en ningún momento ningún servicio crítico de la Comunidad de Madrid se dejó de prestar. Pero sí que es cierto que nos focalizamos absolutamente en las necesidades del ámbito sanitario y en parte también en el ámbito educativo, pues por razones obvias, ¿no? ¿Cómo se gestionó? Pues yo creo que aquello no era un modelo de gestión, aquello era un modelo de supervivencia. O sea que los primeros meses de lo que se trataba era de sobrevivir. Yo, de todos modos... Y poco más. Después, pues ahora la sensación que tengo, un poco en la línea que comentaban los compañeros, es que estamos en una situación sin retorno, eso es una realidad. Lo que no sabemos cuál es el punto final, eso es otra realidad. De hecho, yo creo que no va a haber un punto final, habrá muchos, cada empresa, cada administración, cada ámbito incluso de la administración, pues tiene necesidades y situaciones distintas. No tiene nada que ver el ámbito hospitalario, que no deja de ser administración pública, o el ámbito educativo, que no deja de ser administración pública. Por ejemplo, con el ámbito judicial, donde ha habido un proceso de transformación radical, y seguramente era uno de los sectores tradicionalmente más reacios al cambio, y sin embargo el proceso de transformación que se ha producido en el ámbito judicial ha sido espectacular. Algo que, Francisco, que solo te he preguntado cómo se había ido. No que me explicases todo lo que ha pasado en Madrid. Oye, permíteme. Sí, no. A ver, la parte que te he preguntado ha quedado clara, pero ahora ya empezaba la ampliación y vamos a intentar todos opinar alguna cosilla. Vale, yo quería... No te lo tomes a mal. No pasa nada. Digo, lo freno o nos suelta ya el debate sobre el estado de la comunidad. Exacto. Oye, una cosita para Esther, y porque es que hay bastantes preguntas y vamos a tener que aprovechar un poquillo o coger algunos minutos no previstos, pero yo quería para Esther, también vinculado un poquito a lo que estábamos comentando y referenciando a una tipología de empresa, pues con todas sus complejidades como es Adif. ¿Vosotros consideráis finalmente que esto va a ser un escenario híbrido o va a haber ahí o realmente la tendencia natural al final va a ser más presencial que teletrabajando? Tengo algún problema de conexión, pero bueno, ojalá me podáis escuchar. Digo que seguro que vamos a ir a un modelo híbrido con seguridad, porque está aprobado ya que vaya a haber 3 días de teletrabajo, quien quiera, por supuesto, quien así lo decida, con lo cual en casi toda España va a haber una posibilidad de mezclar los dos mundos, ¿no? Con lo cual te respondo que con seguridad, y eso lleva a enfrentarnos a cómo hacer esa vuelta híbrida, que no sé si quieres que la comente o... No, por lo menos el elemento, digamos, que lo va a transformar, ¿no? Es decir, por cómo lo vais a hacer de forma rápida, básicamente, sí, para que tengamos una referencia. Bueno, pues nos planteamos cambios importantes como redefinir espacios de trabajo, obviamente. Es la gran oportunidad para salir de los despachos y en términos físicos y culturales, ¿no? Buscar entornos colaborativos. Está claro que habrá que gestionar de una forma distinta no solo aquello que consideramos de propiedad, como el despacho y la plaza de garaje, ¿no? Ahora podrá haber otra mezcla distinta, compartir. Hay que dimensionar las personas que hay asignadas a determinados centros de trabajo, habrá que darle una vuelta y habrá que terminar con ese kit que te contaba y pasar del trabajo en movilidad al teletrabajo de verdad para que se pueda trabajar de forma plena en casa y bueno, nos estamos planteando el coworking dentro de la cantidad de edificios que tenemos, como por ejemplo estaciones, etcétera, etcétera, y un despliegue de sistemas que gestione el acceso y el control de los recursos a todo ese abanico de posibilidades en el que estamos pensando. Bueno, hay como un ruido, no sabemos de dónde procede, pero esto es parte de esta historia. O sea, el término de la pandemia fue estás en mute,
¿no? La gente hablaba y no se le escuchaba, y ahora pues también sabemos que hay diferentes razones por las cuales suele haber ruidos y entonces no se sabe qué micrófono es. Pero bueno, no os preocupéis que se está escuchando todo muy bien. Hemos seleccionado 4 preguntas, una para cada uno, hay muchas más, pero vamos a poner una a cada uno porque tenemos 5, 6, 7 minutos para responderlas y viendo que sois breves en las respuestas, pues no hay problema para solucionarlo. Alguno en especial, ¿no? Bueno, la primera pregunta es para Antonio y es de Elena y nos pregunta, ¿Teams será el nuevo Alexa /Siri? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en las herramientas de trabajo colaborativas? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial juega un papel clave en todos los procesos de negocio, incluido también las herramientas de colaboración y comunicación. Y de hecho, la inteligencia artificial que teníamos en su día, que era Cortana, sigue estando aplicada a cada una de las herramientas que utilizamos, desde la transcripción automática que tienes de las conversaciones de Teams o la traducción automática que puedes tener en el supuesto que la persona que está en el otro lado te hable en otro idioma o directamente con transcripción incluso en el móvil de presentaciones que puedes estar viendo en el móvil y que están haciendo en remoto del otro lado. Entonces, por supuesto, la inteligencia artificial va a jugar un papel clave, pero creo que no es lo único que va a jugar un papel clave. Creo que en este nuevo entorno híbrido hay que hablar de procesos como es esto, hay que hablar de personas como hablábamos antes y lo ha comentado antes Esther, hay que hablar también de espacios, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que una reunión híbrida, donde hay gente en remoto y en presencial, pensamos primero en la gente que está en remoto y no en los 3 o 4 que estamos en la sala? Y no para que nos escuchen bien, sino para que puedan acceder al contenido óptimamente y puedan colaborar óptimamente. Es decir, pues como hacemos pizarras virtuales donde todo el mundo pueda poner sus ideas, por ejemplo, incluso desde un móvil. Eso también es inteligencia artificial. El cómo aplicamos la inteligencia artificial no solamente a herramientas de comunicación, de colaboración, sino a cada proceso en el que estamos en un entorno híbrido, ¿no? Oye, tú, Antonio, que tienes vía directa ahí en Microsoft y Teams y tal, diles que lo de los personajillos estos puestos en reunión, eso hay que mejorarlo, ¿eh? Depende para quién. Es rarillo verte como un Simpson ahí, tío. Yo me veo ahí como un Simpson puesto ahí. No, bueno, me parece interesante porque además permite visualizar lo que está sucediendo de un modo incluso simpático. Pero bueno, que yo no me veo. De periquito a los iconos, que te sientas más identificado. Hay que ponerle algo ahí, sí, exacto, del español alguna cosa. Pregunto otra que hay, esta es para Carlos y es de José. La pregunta es, ¿para cuándo el ordenador que trabaje por nosotros? José va directo. Dame algo. José, yo te respondería que esperemos que nunca. Porque si el ordenador hace todo nuestro trabajo, pues vamos a tener un problema. Porque le pagarán al ordenador. A mí me vendrá muy bien porque los venderé. Los venderé, si el ordenador me los vende ya directamente. Pero esperemos que nunca, diría, por ser breve. Porque nos quedaremos los demás sin trabajo. O sea, sin trabajo. Yo he sido breve. Dice, yo creo que para José eso no es malo del todo, como lo plantea. Dice, hostia, no vamos a hacer nada. Evidentemente, esta crisis sí que ha puesto el dispositivo, que hasta ahora era una commodity, que era a igualdad de procesador, memoria y disco, me compro el más barato. Que yo siempre me he quejado, porque yo creo que en nuestra casa ninguno llevamos ahora ni el polo más barato, ni la camisa más barata, ni tenemos la tele más barata, ni tenemos la cafetera más barata, ni el coche más barato. Pero bueno, en nuestro sector sí que ha sido un poco el tema de los PCs y los portátiles así. Y esta crisis ha puesto el dispositivo en valor. Ahora sí que queremos que tengan mejores cámaras, que tengan mejores altavoces, reducción de los ruidos, que hemos podido ver pues, en esta misma presentación, que las pantallas te protejan más los ojos porque estamos muchas más horas delante de la pantalla, contra luz, bueno, un montón de mejores conectividades, Wi-Fi o 4G, 5G, etcétera. Muchísima más seguridad con chips TPM, bueno, un montón de tecnologías que ha puesto el dispositivo un poco más en valor de lo que hasta ahora estaba. Y luego también el tema de la disponibilidad. La digitalización está afectando a muchísimos sectores, coches, automoción, coches inteligentes, etcétera, y ahora mismo en la industria, como sabréis todos y padeceréis,
no hay ni semiconductores, ni memorias, ni tarjetas Wi-Fi, ni pantallas suficientes para abastecer toda la demanda de todas las industrias. Eso será un reto también que habrá que superar, incluso de materias primas, ya hablo, ¿eh? Ya no hablo de... No. O sea, hice hace unos días, tengo un canal en YouTube y hice un vídeo especialmente que va de eso, es decir, que faltan semiconductores, que faltan chips en el mundo y que precisamente yo lo vinculaba al Next Generation, es decir, nos genera una oportunidad brutal el de pensar, ¿por qué no?, tener nosotros, en lugar de que estén solo en Corea del Sur y en Taiwán, este tipo de fábricas, ¿no? Oye, por pensarlo, la cuestión, también has respondido muchas más cosas de las preguntadas, no está de más, es perfecto. Lo que sí que es cierto es que más que probable, tal y como nos preguntaban si los ordenadores trabajarían para nosotros, yo creo sinceramente que los ordenadores, las computadoras, la inteligencia artificial es el cómo, pero el por qué somos nosotros. Queda una pregunta, esta es para Francisco. Francisco, cuidado, Cuidado, que tenemos el tiempo que tenemos, que la gente querrá irse a comer a las 2 y vamos justos. Es de Laura y nos pregunta cómo se enfrenta la transformación digital de tu administración o de la administración, cómo lo afrontó la propia transformación digital en la pandemia. Has más o menos respondido, haznos el resumen. Pues la transformación digital se afrontó como un reto, y como un proceso transformador, como un proyecto de transformador de procesos. Como decía antes Belén, es muy importante incidir en eso. No se trata solo de digitalizar, se trata de transformar la forma de trabajar. Eso, por simplificarlo y acortar la respuesta. Hombre, te has pasado. Ahora ha sido demasiado sintética. No, perfecto. Era broma. No, oye, muchísimas gracias. La verdad, sinceramente era así. O sea, sí, por simplificar, la respuesta es esa. La verdad es que todo lo que ha ido pasando en este tiempo, al final, yo sinceramente me quedo con la conclusión y después de hablar con vosotros y de bueno, al fin y al cabo, de ver la tendencia natural que tiene todo esto, me quedo con la idea de que realmente lo que está cambiando es el puesto de trabajo, pero porque está cambiando el concepto de ese contrato social llamado empleo, ¿no? Yo hace unos años tenía una empresa en Estados Unidos y yo iba cada cierto tiempo a una de esas casas que había en Santa Bárbara, donde las startups se ponían allí y tenían a la gente metida viviendo y haciendo skateboarding en la piscina, como las películas. Bueno, pues yo iba allí, iba cada cierto tiempo, no estaba siempre allí. Y un día llegué, yo tenía contratadas una serie de personas y la gente que estaba trabajando allí, pues yo sabía quiénes eran, porque les estábamos pagando el equipo que estábamos allí. Y de repente un día llegamos y nos encontramos en el ordenador de un tal Cristian, que trabajaba para nosotros, a una chica vestida de hada, con alas y con varitas y tal, tecleando, ¿no? Y claro, le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿No? Yo soy tal, la chica, ¿no? Bueno, ¿y qué haces aquí? Dice, trabajar, resolverte un problema. A nosotros, decía ella. Y digo, bueno, pero este sitio es de Cristian. Y dice, ya, pero es que Cristian está en otra casa, en otro proyecto, en otra empresa y nos hemos organizado nosotros para que yo resolverte una cosa que él no sabe hacer y él está resolviendo otro de otra empresa. Y dices, joder, un momento, o sea, yo a ti no te pago. ¿Quién está? O sea, no entiendo esta situación. La cuestión es que esa reorganización que allí era como natural y que tenía mucho que ver con una manera de percibir las empresas, la relación entre ellas y tal, me recordó lo que estamos viviendo ahora, en todo eso que yo vivía hace 7 años o 8 años. Ahora, en esa sensación de que está perdiéndose un límite o una barrera que había entre lo que nosotros considerábamos claramente nuestro trabajo y lo que no era, o lo que era, pues, apoyar nuestro trabajo cuando estaba en casa o hacer alguna tarea desde casa o cuando me iba de vacaciones. Eso se ha difuminado totalmente y se han perdido esas barreras. No sé, era mi última reflexión. Quiero agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí. Sinceramente, yo me lo paso muy bien con estas sesiones y ahora pues vamos a invitar al jefe, ¿no? que nos despida el evento. ¿Dónde estás? A ver. Pues aquí te tengo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre, Jesús? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que tenía pensado decir algo para el cierre que no lo voy a decir porque lo habéis dicho prácticamente todo y además como se ha ido tornando en un evento cada vez más divertido, pues al final tampoco quiero soltar aquí una chapa que haga esto más complejo. Sí, tenemos algo de tiempo, sí que me gustaría hacerte alguna pregunta. Pero antes lo que me gustaría es darle las gracias a Esther Mateo de Adif
por todo lo que ha compartido con nosotros, que no ha podido compartirlo todo, pero todo lo que haya compartido, y a Francisco Gómez, porque él ha compartido un poco más. Hemos aprendido muchísimo con todo lo que nos habéis contado y gracias por participar con nosotros en este evento. Y yo, Marc, a mí, antes has estado comentando pues, muchas historias y algo que me gustaría preguntarte es, en estos momentos, ¿cuál crees que es nuestro red flagger? ¿Qué es aquello que nos está haciendo que no avancemos a la velocidad que deberíamos? Hay varios. Esto no estaba previsto. Pero... No estaba previsto. Claro, hostia, no me la he preparado. No, pero, además es verdad. O sea, no, y como dicen, me alegra que me haga esa pregunta porque la voy a incorporar a mi manera de pensar. Es decir, no la había pensado. ¿Cuál es el red flagger actual? Creo que nuestro red flagger en cuanto a modelos de regulación, porque al final es una regulación, ¿no?, que impedía hacer una cosa, porque está en la incomprensión del mundo al que vamos. O sea, hay una incomprensión absoluta cuando se habla de blockchain, cuando se habla, por ejemplo, de dinero digital. Se cree que es una cosa, algunos la defienden sin miramientos, por ejemplo, cuando realmente igual hay que reducir un poquito lo que se está explicando, pero también hay que darle vía a una nueva fórmula en la que la gente va a gestionar sus capitales o a la forma de comprar, etcétera. Pero sobre todo yo creo sinceramente que es más de regulaciones, de no comprensión de hacia dónde va todo, ponerle impuestos y cosas a modelos tecnológicos que lo que necesitan es estímulo porque al final generan mucho empleo y lo generan en lugares. Todas esas historias, pues al final yo creo que son el red flagger de nuestro tiempo. No es tanto el no comprender que es más rápido un vehículo, una nave o un no sé qué. Yo creo que sinceramente está en una falta de entendimiento de para qué es esta tecnología y de que el por qué seguimos siendo nosotros, entonces hay que darle vía. Y tal vez está en la educación. El red flagger actual está probablemente en la educación. Estoy componiendo a tiempo real, ¿eh? O sea, estoy pensando ahora y me ha venido a decir, no, pero si el problema está en que no estamos formando para lo que es ese mundo que ya es evidente. Sí, totalmente. Y luego otras reflexiones que has dicho, que es en tiempos de crisis es momento de invertir, cuando tú estabas en Francia, o el que no cambia siempre pierde. Pero el cambio es que siempre da miedo. Y además estamos hablando en momentos de transformación digital cuando hay algo previo que deberíamos hacer, que es esa transformación cultural, que tiene que ver también con la formación y con cómo vemos las cosas que tú comentabas, que todavía da mucho más miedo. ¿Cómo podemos ayudar a que las empresas pierdan el miedo? Yo creo que el cambio cultural puede suceder a tiempo real con el cambio tecnológico. O sea, mi percepción, mi experiencia es que es verdad que hay que inyectar esa voluntad de cambio y que la gente tiene que entender que ese cambio pues, es para cosas buenas, que no todo es una agresión tecnológica a tu puesto de trabajo, pero creo sinceramente, y lo he practicado pues, con entidades financieras de otros países, con organizaciones grandes, en las que la gestión del cambio se ha hecho a tiempo real. Se ha incorporado tecnología y esa tecnología ha estimulado también o se ha alimentado de una de la otra, ¿no? Y al final es explicar que los modelos distribuidos, ¿no?, los modelos de gestión distribuida que permite la tecnología en organizaciones grandes, pues, oye, al final lo facilita todo, demostrar que un RPA, un Robotic Process Automation, es algo que hace eficiente tu trabajo, que no te lo sustituye, es que lo hace eficiente, ¿no? Y el ejemplo más básico es cuando los doctores descubren que un doctor cualquiera, de hecho hay casos reales de curación de enfermedades muy graves gracias a la inteligencia artificial, y cuando eso se le pregunta a un doctor que ha sido quien ha implementado esa tecnología para que ayude a sus pacientes, le pregunta, oiga, ¿usted qué se va a dedicar cuando esa tecnología salve la vida de sus pacientes? O sea, usted ya no va a ser necesario, ¿no? Y el doctor, este es un caso real, en una televisión, en una entrevista japonesa, le preguntaron, después de que una tecnología salvase la vida de una persona con cáncer, le preguntaron, ¿usted no cree que su empleo está en riesgo? Pues él dijo que no, que realmente su empleo tenía más sentido que nunca, que ahora por fin tenía una herramienta que curaba incluso una leucemia, y que él se podía dedicar expresamente a ser médico, a explicar de qué iba esto, qué iba a pasar con la paciente, le iba a explicar el tratamiento, es decir, el contacto humano. Y seguramente esa es la filosofía a llevar a cabo, es cómo conseguimos hacer cambiar esa filosofía o hacer cambiar esa sensación de que la tecnología no ha venido a ocupar tu butaca. La tecnología va a hacértela más cómoda
Y esa es la esencia de esta historia. Totalmente, Mar. Pues muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros y no sé si queda algo más. Queda un regalito final, queda un vídeo, para el que no se haya quedado claro de qué va esto, pues que nos explica qué está pasando en el mundo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. La tecnología y las comunicaciones están cambiando la forma de relacionarnos en la nueva era digital. Todo está conectado y se generan millones de datos que impactan en los procesos. Surgen nuevas necesidades que exigen a las empresas agilizar y simplificar las metodologías de trabajo. Disponer de más velocidad y capacidad en la red permitirá a las organizaciones mejorar el servicio que prestan a los clientes y sus propios procesos con soluciones que darán respuesta en tiempo real. La ubicuidad facilitará tener sedes deslocalizadas y a los empleados trabajar donde sean más productivos. Además, la evolución de la tecnología requerirá integrar nuevos perfiles y gestionar eficientemente el talento de los equipos. Conocer a sus clientes llevará a las compañías a reinventar y crear nuevos modelos de negocio hasta ahora impensables en un futuro digital, donde anticiparse y llegar el primero será esencial. Las nuevas empresas serán digitales y necesitarán un partner capaz de gestionar toda esta tecnología de forma eficiente. Un partner con experiencia y de total confianza.